Euronews. Las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews hoy. Esta mañana nos levantábamos con la noticia de un fuerte terremoto en Taiwán de más de 7 grados que hizo saltar las alertas de tsunami en Japón y Filipinas. El seísmo ha dejado varios muertos y centenares de heridos. Los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para encontrar supervivientes. Además, seguimos muy de cerca las nuevas informaciones sobre el ataque que mató a 7 trabajadores de la ONG del chef español José Andrés, World Central Kitchen. Israel habla de un error de identificación. Los coches en los que viajaban los cooperantes quedaron totalmente calcinados y destrozados, lo que indicaría múltiples ataques dirigidos. Estos son los titulares del día. Al menos 9 muertos, cientos de heridos y enormes daños en Taiwán debido a un terremoto de magnitud 7,4 grados en la escala de Richter. La comunidad internacional condena de forma rotunda el bombardeo israelí que terminó con la vida de 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen en Gaza. Antony Blinken asegura que Ucrania se encuentra en un momento crítico e impulsa el envío de armamento a Kiev durante una visita a una fábrica de armas cerca de París. Al menos 9 muertos, cientos de heridos y enormes daños en Taiwán debido a un terremoto de magnitud 7,4 grados en la escala de Richter. El temblor de tierra que se registró en las primeras horas de este miércoles en tierras taiwanesas es el más fuerte en la zona en casi un cuarto de siglo. El seísmo dejó numerosas víctimas en el condado de Hualien, donde la estructura de muchos edificios quedó gravemente dañada. Además, el tráfico ferroviario fue suspendido en toda la isla, donde viven 23 millones de personas. Del mismo modo, quedó inoperativo el servicio de metro en Taipei, capital de Taiwán. Además, se produjeron algunos atascos en las carreteras de la costa este y varios tramos quedaron cortados por deslizamientos de tierra y desprendimiento de rocas que afectaron a túneles y vías de acceso a la región montañosa. El terremoto también se pudo sentir en Shanghái y en varias provincias de la costa sudeste de China. El gigante asiático se encuentra a 160 kilómetros de Taiwán. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico levantó la amenaza de tsunami provocada por el terremoto que ha tenido como epicentro Hualien en la costa este de Taiwán y que también ha afectado a Japón y Filipinas. En ambos países, las autoridades aconsejaron a los habitantes de la costa norte que abandonaran sus casas y se refugiaran en lugares elevados de la zona. La Agencia Meteorológica de Japón señaló un mínimo aumento del oleaje en la costa de la isla japonesa de Yonaguni unos 15 minutos después de que se produjera el seísmo en tierras taiwanesas. La comunidad internacional condena de forma rotunda el bombardeo israelí que terminó con la vida de 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen en Gaza. Los devastadores ataques aéreos israelíes que mataron ayer a miembros de World Central Kitchen elevan a 196 el número de cooperantes muertos en este conflicto, incluidos más de 175 miembros de nuestro propio personal de la ONU. Esto es inconcebible y es el resultado inevitable de la forma en que se está llevando a cabo la guerra. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, ha señalado que las tropas israelíes no pretendían terminar con la vida de los cooperantes y que su muerte se debió a un error de identificación. Mientras miles de manifestantes se congregaron el martes por tercer día consecutivo ante el edificio del Parlamento de Israel en Jerusalén para pedir elecciones anticipadas y un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes que permanecen en poder de Hamás en Gaza. El Papa Francisco renueva su llamamiento a un alto el fuego en Gaza. Durante su audiencia del miércoles, el sumo pontífice expresó su profundo dolor por la muerte de voluntarios de World Central Kitchen y pidió acceso a la ayuda humanitaria para los civiles, la liberación inmediata de los rehenes israelíes y el fin de la irresponsabilidad. Evitemos todo intento irresponsable de ampliar el conflicto en la región y trabajemos para que cuanto antes termine esta guerra y otras guerras que continúan llevando la muerte y el sufrimiento a tantas partes del mundo.
El comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, declaró que no hubo intención de dañar a los cooperantes de World Central Kitchen fallecidos tras un ataque israelí. Cerca de 200 voluntarios han muerto en Gaza tras el comienzo de la guerra, una cifra inconcebible para la ONU. Ehud Olmert, ex primer ministro de Israel, afirma que la muerte de los cooperantes en Gaza se debió a un error y Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, ha condenado el ataque y pide una investigación para esclarecer los hechos. Interrogantes sobre el incendio en una discoteca de Estambul en obras y sin permiso que dejó este martes al menos 29 muertos y 8 heridos, algunos de ellos graves. La policía ha abierto una investigación y ha detenido a los responsables del club nocturno para interrogarles. Las autoridades dicen que todas las víctimas mortales trabajaban en la obra. El fuego se desató en la discoteca Masquerade, que se encuentra en el bajo y sótano de un edificio de 16 plantas. Según la prensa local, el club nocturno estaba cerrado durante el mes del Ramadán y sus propietarios trataban de terminar la renovación a tiempo para la festividad del Eid al-Fitr la próxima semana. Los bomberos lograron entrar en la discoteca después de extinguir las llamas, cuando el fuego ya había acabado con la vida de decenas de personas. La policía acordonó el área y cortó el suministro de electricidad y gas al vecindario. Es esencial enviar más armas a Ucrania, ha asegurado Antony Blinken en París. Durante su visita a una fábrica de armas en Versalles, el secretario de Estado estadounidense, junto al ministro de Defensa francés Sébastien Lecornu, afirmó que Ucrania se encuentra en un momento crítico, prácticamente sin munición en el frente de batalla, ante un aluvión de ataques aéreos rusos. Ante tal desequilibrio de fuerzas, unos 20 países se están sumando a la iniciativa checa de comprar municiones para Ucrania, según declaró durante su visita a Lituania el primer ministro checo. Alemania enviará 180.000 proyectiles de artillería. El presidente ruso Vladimir Putin dijo el martes ante el Consejo del Ministerio del Interior que más de 3.200.000 personas han recibido pasaportes rusos en las regiones ucranianas controladas por Moscú, en Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, mientras las tropas rusas lanzaron un ataque aéreo contra la ciudad de Dnipro, que dejó 13 heridos, entre ellos 5 adolescentes. El ataque con misiles destruyó varias instalaciones civiles. Se cumplen 2 años de la masacre del ejército ruso en Bucha, que dejó una ciudad destruida y acabó con la vida de más de 400 personas. Euronews se ha desplazado a este lugar para comprobar cómo se encuentra ahora que ha pasado el tiempo. Todavía se pueden ver los daños que provocaron en edificios como este, que en su día era el hospital local, o este otro donde aún hay impactos de bala. Nos atiende la que era teniente de alcaldía de Bucha en el momento de aquellos ataques. En su cabeza, el recuerdo imborrable de los cadáveres por las calles de Bucha. La escala de la masacre la vimos después, cuando empezamos a recoger los cadáveres, e hicimos exhumaciones en todas partes, porque la gente no tenía la posibilidad de enterrar a sus seres queridos en los cementerios. Los enterraban en los patios, en las plazas, en nuestros parques. Eso era muy chocante. Sobre todo era muy difícil identificar a las personas asesinadas y las comunicaciones con sus familiares fueron duras. Lo más horrible fue dar la noticia a las madres de los muertos. ¿A qué te refieres? Tienes que identificar personalmente a cada muerto y alguien tiene que ayudar a las madres a identificar a sus hijos asesinados. Fue la peor experiencia de mi vida. Rusia realizó estos ataques en su afán por llegar a Kiev para hacerse con el control de la capital. Los ucranianos destrozaron el puente del río Irpin, impidiendo el avance de las tropas del Kremlin. Eso fue esencial para la liberación de Bucha. Fue una ejecución directa. Tenía los brazos atados y fueron asesinados por la espalda, muy cerca de aquí. En este cruce vimos al menos a 12 personas asesinadas cuando se liberó Bucha. Los rusos no llegaron a enterrar a los civiles asesinados, así que asustaron a todos. Nunca antes vimos esto en territorio ucraniano, ni en el Donbass ni en Crimea durante el periodo de guerra. Es por eso que Bucha se convirtió en algo muy impactante para todos nosotros también. Bucha se convirtió en una especie de museo vivo de crímenes de guerra.
Con el trauma de aquella masacre aún vivo, los vecinos de Bucha siguen intentando rehacer sus vidas 2 años después. Según un informe de Naciones Unidas, Rusia cometió crímenes de guerra durante esta ofensiva, algo que denunció la justicia ucraniana desde un primer momento. Luis Rubiales fue detenido por agentes de la Guardia Civil a su llegada al aeropuerto en Madrid este miércoles. El expresidente de la Federación Española de Fútbol adelantó su regreso a España desde República Dominicana. Rubiales se negó a declarar y la Guardia Civil ya le ha dejado en libertad, a la espera de ser citado para declarar ante la jueza del caso en el marco de la Operación Brody. Se investigan presuntos contratos ilegales, entre ellos el del traslado de la Supercopa a Arabia Saudí, firmado por el entonces presidente federativo con el exfutbolista Gerard Piqué. Portugal estrena gobierno de centroderecha que dependerá de la oposición y que la extrema derecha intentará torpedear. El nuevo ejecutivo presidido por Luis Montenegro gobernará en minoría y estará obligado a tejer alianzas parlamentarias, pero no será con el partido Chega de André Ventura, una tercera poderosa fuerza con la que Montenegro ha prometido mantener un cordón sanitario para no decepcionar a sus electores moderados. El nuevo jefe del gobierno tendrá que hacer frente a una grave crisis social con problemas en los sectores de la vivienda, la sanidad y la educación. La mayoría de los europeos considera que la pertenencia de su país a la Unión Europea es algo bueno, pero solo 1/3 de ellos tiene una opinión positiva sobre el trabajo de la Comisión de Ursula von der Leyen, según una encuesta exclusiva de Ipsos para Euronews. Portugal y España son los países más euroentusiastas, mientras que la República Checa es el único Estado miembro donde menos de la mitad de la población aprecia ser parte de la UE. Eslovaquia, Francia e Italia tampoco tienen opiniones muy favorables. Creo que está bien, teniendo en cuenta la fase de integración europea en la que estamos, que más del 60% tiene una opinión positiva y solo un 15% tiene una opinión negativa. Por lo tanto, no se trata de un juicio sobre la política en sí. Esto no es un juicio sobre la Unión Europea, es un juicio sobre los actuales resultados del proceso de integración europea. El 37% de los encuestados valora positivamente el trabajo de la Comisión Europea, que tuvo que afrontar múltiples crisis desde la pandemia del COVID-19 hasta la guerra en Ucrania. Sin embargo, el 63% tiene una opinión negativa o neutral sobre el Ejecutivo Europeo. En Francia, la tasa de aprobación es particularmente baja. Si los franceses se están volviendo en contra de Macron, lo que es bastante típico en esta etapa de la presidencia francesa, no me sorprende que los votantes asocien a von der Leyen muy estrechamente con Macron y, por lo tanto, tampoco les guste von der Leyen. La presidenta ha sido criticada principalmente por los votantes de izquierda y de extrema derecha, pero también hay una quinta parte de sus propios votantes del Partido Popular Europeo que desaprueba su gestión. La ley finlandesa exime de responsabilidad al niño que mató a tiros a un compañero de clase e hirió gravemente a 2 alumnas más. El niño, de 12 años, habría sufrido acoso escolar, según ha explicado la policía finlandesa este miércoles. Está exento de juicio, pena o condena porque la edad mínima de responsabilidad penal en Finlandia es de 15 años. Padres y alumnos están conmocionados. Todavía estoy muy alterada y triste. Esta mañana no recordaba el incidente, pero luego cuando me vino a la cabeza me puse a llorar. Sigo muy alterada por esto. Me sorprendió, habiendo vivido aquí toda mi vida, que algo así pueda ocurrir tan cerca. Es triste. Le deseo mucho ánimo a los familiares. A esa edad y el último día de curso, la verdad es que suena espantosamente mal. La policía también reveló que el sospechoso había amenazado a los estudiantes que se dirigían a la escuela. Al parecer llevaba una máscara y auriculares mientras disparaba contra sus compañeros en el Instituto de Enseñanza Media de Biertola. La policía también confirmó que el arma utilizada por el sospechoso era propiedad de un pariente cercano.
Más de 53.000 personas han huido de la capital de Haití, Puerto Príncipe, en las últimas 3 semanas, según un nuevo informe de la ONU. El desplazamiento se produce en medio de un auge de la violencia pandillera en el pequeño país del Caribe. Más del 60% de la población de Haití se dirige a la región rural del sur, algo que preocupa a los funcionarios de la ONU. El lunes, el gobierno de México decidió evacuar a decenas de mexicanos que habían pedido abandonar el país por la creciente crisis de seguridad. Les proponemos ahora un viaje a Italia. Nuestra corresponsal en Roma, Giorgia Orlandi, nos explica cómo será el nuevo paseo peatonal que atravesará miles de años de historia en el corazón de la bella Roma. Adentrarse en los vestigios arqueológicos más famosos del mundo. Este es el objetivo de un nuevo proyecto presentado el martes en Roma. El ganador de un concurso internacional para crear el nuevo paseo peatonal en el corazón de la capital italiana a través del Foro Romano fue anunciado en presencia del alcalde de la capital y del ministro de Cultura de Italia. El proyecto de un estudio de arquitectura italiano fue elegido por el jurado entre otras 23 propuestas al considerar que respondía mejor a todos los requisitos, incluida la proximidad del visitante a los monumentos arqueológicos. El objetivo, de hecho, es ofrecer a todos un mejor conocimiento de la zona, como explica el alcalde de Roma. El objetivo principal es hacer esta zona más accesible y comprensible, mostrando su extraordinario patrimonio arqueológico. Al mismo tiempo, se pretende devolver este lugar a la ciudad, para que los romanos y los visitantes puedan disfrutar de su belleza. Esto va más allá de las simples visitas a los vestigios arqueológicos. Implica contemplar esta zona como un espacio maravilloso para reunirse o pasear. El proyecto tiene un presupuesto de 18 millones de euros y es una de las mayores inversiones para un yacimiento arqueológico en la capital. La seguridad y la masificación son algunos de los retos a los que podrían enfrentarse yacimientos de este tipo. En el Coliseo hemos implantado entradas nominativas para hacer frente a la necesidad de garantizar la seguridad y gestionar la masificación. Solamente se permite la entrada al Coliseo a un número determinado de personas debido a la implantación de las entradas nominativas. Con la notoriedad del Coliseo en alza, el monumento ha registrado un aumento del 24% del número de visitantes en 2023 en comparación con el año anterior. La popularidad de este proyecto parece asegurada. Hasta aquí las noticias. Pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden suscribirse al canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Despedimos el día con un vídeo no comment con las imágenes del terremoto que ha sacudido Taiwán. Se trata del seísmo más fuerte ocurrido en la isla en los últimos 25 años. Buen día y buena suerte. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ